Y eso nos lleva a la colonialidad. O sea, es decir, la raíz de todo esto tiene que ver con una profunda colonialidad en el pensamiento y en la forma en que se diseña la institucionalidad moderna de este antiguo reino frente a, todo aquello que es la otredad, incluyendo sus excolonias. Hola parceras, bienvenidas, soy Alejandra Rey. ¿Qué más, panas? Yo soy Aida Villagrán. Y este es el podcast Quéjese nomás. Reflexiones de historias migrantes en primera persona para promover la igualdad en derechos. Este no es mi universo. Aquí yo soy la intrusa, una matajaris con excusas. Aquí vuela billetes desgastados, a especulación que chamusca, a espaldas rotas por la codicia. En plena metrópolis mercantil presumen de independencia cuando los eslabones que encadenan nuestros sueños están hechos de sus ambiciones. Mercenarios del capital, rehenes de la opulencia, nos atizan con ese desparpajo de quien en su ilusión embriagante se siente superior a su paso. ¿Quién admite que le griten con su soberbia a los oprimidos en su dignidad? ¿Quién admite los reclamos de los expropiados de su tiempo y sus anhelos fatigados? Mordor existe, tiene sabor y hasta tacto a tela de corbata, y yo hoy, cada día, puedo comprobarlo. Los versos de nuestra querida invitada Hilda Pérez son la antesala del cuarto episodio del podcast Quéjese nomás. Bienvenidos y bienvenidas. La violencia institucional se refiere a la violencia de las instituciones y a la violencia en las instituciones dentro de sus ámbitos y jurisdicciones, es decir, a las acciones y omisiones de las autoridades, el personal público y los agentes de cualquier organismo o institución pública que tengan por finalidad retrasar, obstaculizar o impedir el acceso a las políticas públicas y al ejercicio de los derechos. Estas violencias perpetradas o toleradas por el Estado devienen en un patrón de discriminación reiterado y estructural que produce desigualdades y exclusiones. Hay que hablar sobre el comportamiento de las instituciones como parte de un sistema que, debido a antecedentes racistas, colonialistas y machistas, ejerce, tolera y normaliza la violencia institucional hacia las personas migrantes. Por esto, en el episodio de hoy conversaremos sobre violencia institucional y para ello nos acompaña Hilda Pérez Rodríguez. Ella es comunicadora, migrante venezolana residente en Valencia, activista antirracista, extrañola, poeta y gestora cultural. Máster en Estudios para América Latina y Cooperación Internacional. Especialista en diseño y ejecución de programas de sensibilización y estrategias de participación e incidencia desde un enfoque interseccional de derechos humanos y de género. Creadora de campañas, talleres e itinerarios de educación no formal sobre feminismos del sur, derechos de las personas migrantes, solidaridad feminista internacional y cultura de paz. También ha facilitado la co-creación de mapeos participativos sobre violencias machistas y racistas hacia mujeres migrantes en la ciudad de Valencia. Ella incorpora técnicas artísticas en sus ámbitos de acción como herramientas de transformación social. Bienvenida, Hilda. Qué gusto contar contigo hoy. Hola Hilda, bienvenida a Quéjese nomás. ¿Cómo estás? ¿Cómo entras al episodio de hoy? Hola, pues nada, encantada de estar con ustedes aquí sentada el día de hoy para charlar y abrir conversaciones interesantes. Bueno, Hilda, hemos abierto este episodio con una definición de violencia institucional, pero desde tu experiencia, ¿cómo la definirías? Pues sí, a ver, como muy bien habéis dicho, la violencia institucional, a fin de cuentas, es algo bastante normalizado, lamentablemente, y también bastante complejo, ¿no? Que tiene, no pocas vías o tentáculos a través de los cuales termina atrapando o cerrando puertas para muchas personas que están en este país. Muchas de nosotras que venimos migramos, algunas estamos en situaciones irregulares, otras vemos como esa misma violencia institucional genera las condiciones para que se perpetúen esas condiciones de irregularidad o irregularidad sobrevenida. Es decir, hemos a lo mejor a veces obtenido con mucho esfuerzo algunos
algunos, digamos, permisos para poder estar aquí, bien sea de estudios, estancias de distintos tipos, pero luego nos vemos en una situación en una tesitura en donde, pese a que parece que se nos invita bien a trabajar en determinados nichos, bien a estudiar y a prepararnos, a la larga, esas propias violencias institucionales generan las propias trabas para poder tener continuidad y convivir en este espacio, ¿no? La violencia institucional se da en diversos contextos, a nivel legislativo, a nivel de las prácticas institucionales y a nivel de las personas que ejercen este tipo de violencias. Comencemos hablando del contexto legislativo español. Sí, mira, el marco legislativo español está reforzado a su vez por otra serie de prácticas de personas que están en situaciones de poder, como lo puede ser o el ministro del Interior, ¿no? Evidentemente lo que has dicho tú, partimos de ese principio de que la ley de extranjería constantemente está expulsando a los márgenes del ejercicio de los derechos y está expulsando fuera del radar de las políticas públicas a una gran cantidad de personas migrantes. Pero eso se ve reforzado además con situaciones de abuso de poder en donde vemos que personas que tienen que, digamos, son las que giran las órdenes para que se pongan en práctica o los medios, bien para que se garanticen los derechos de las personas o no, obstaculizan constantemente. Y lo hacen porque lo hacen a partir de una lógica que opera a escala también europea, de directivas europeas, que estamos viendo que está habiendo una creciente tendencia ahora con el nuevo Pacto de Asilo y Refugio que se está aprobando en Europa. Y es hacia la securitización de las fronteras, que esto genera a su vez una lectura criminalizadora de esos cuerpos y esas vidas de esas personas que vienen de fuera o son leídas como la otredad. Entonces, aquí digamos que se dan la mano, por un lado, leyes y por otro lado las interpretaciones de esas leyes y los medios que los representantes políticos en las altas instancias de las instituciones ponen para que o bien se obedezcan, entre comillas, o bien se pongan en entredicho, o en otros casos, como es el caso actual que estamos viendo, se recrudezca un determinado trato vejatorio, lejos de, con respecto a lo que en este caso ponen en las agendas los distintos movimientos sociales de personas migrantes, poner el foco y el centro y el acento en lo que viene siendo el reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes. Bueno, y esto que dice Hilda de la securitización, que es blindar las fronteras para que no entren las personas migrantes, me recuerda también a la externalización de fronteras, que está muy ligado. Y esa externalización de fronteras lo podemos ver con Marruecos. España y Marruecos tienen un tratado bilateral, tienen acuerdos en donde España condiciona económicamente a Marruecos para que hagan ese primer filtro del flujo migratorio, es decir, de todas esas personas que venimos del sur global en busca de derechos, en busca de una mejor calidad de vida. ¿Y qué hace Marruecos? Pues crear ese primer filtro, crear esa primera barrera, esa primera violencia institucional para que las personas no puedan ingresar a Europa. Es interesante todo el dinero que España invierte en esta cooperación, entre comillas, hacia Marruecos, para que aumente y recrudezca sus controles migratorios. La pregunta aquí sería, ¿al servicio de quién están estas leyes? Para mí es importante recalcar que la ciudadanía política no pueden ser solamente las personas leídas como blancas y los derechos de las personas migrantes, como casi siempre pasa, quedar únicamente en papel mojado. Bueno, Hilda, ¿y qué podemos comentar sobre estas barreras que ponen las instituciones en el ejercicio de nuestros derechos? Vemos situaciones, por ejemplo, ahora que dices eso, por bajarlo un poco a tierra y ser menos abstractas, en donde, por ejemplo, hace poco con un mapeo de violencias racistas y machistas que estábamos llevando colaborativamente con otras mujeres migrantes acá en la ciudad de Valencia, muchas se abrieron y comentaban que cuando iban a pedir un permiso para salir a otro lugar dentro del espacio Schengen, no sé, por el motivo que sea, por vacaciones o porque las estaban invitando incluso a algún seminario o lo que fuera, les ponían pegas y tenían muchas más trabas que personas que eran de aquí y eran universitarias
universitarias también están estudiando, digamos, en la misma condición, entrecomilladamente, porque le dijeron una respuesta tan violenta a una de las chicas, fue algo así como, en la administración de estudios le dijeron algo así como, es que tú has venido aquí a estudiar, no a viajar. Entonces vemos cosas que son verdaderamente... tiene ese otro rasero, y es que tienen un impacto en nuestra salud mental, tienen un impacto en nuestra autoestima, y parece que todo el entramado estuviese siendo pensado desde las distintas instituciones, bien sean policiales, universitarias, educativas, centros de salud, hasta las administrativas mismamente, como hemos dicho en un inicio, para cuestionarnos incluso nuestro estatuto como personas, ¿no? Y eso es bastante preocupante dentro de una sociedad que se supone que se llama social y de derecho. Claro, es tan importante lo que mencionas porque quizás la ciudadanía en general no tiene conocimiento de estas situaciones que pasamos las personas migrantes, ¿no? Hay por ahí un discurso que dice, estamos a favor de la migración, pero no de la migración irregular. Pues que sepan que es todo un calvario para poder regularizarte, así. O sea, que existen unas trabas institucionales reales para que uno pueda tener sus papeles en regla. Y así tenemos que, por ejemplo, las citas para renovar los permisos de residencia es imposible tomar una cita, ¿no? El tema del padrón, que tú también lo mencionabas, son cosas que son lo más mínimo que necesitamos para poder estar aquí, para poder estar de forma regular, para poder trabajar, pero que de verdad es que son cosas, imagínense que las personas españolas tuvieran que tomar una cita para renovar su DNI y que haya meses y que no puedas tomar una cita. O sea, esas cosas pensadas desde el otro lado serían un escándalo, pero en las personas migrantes pasa y nos lo tenemos que comer con patatas, como dicen aquí, y solamente pues esperar y esperar y esperar, y en ese tiempo de irregularidad, entonces, claro, también piensas o escuchas cosas que dicen los migrantes, las migrantes viven de las ayudas. No, señores y señoras, no vivimos de las ayudas, de verdad. Lo que quisiéramos, lo que queremos como todos los seres humanos es trabajar y poder vivir dignamente de nuestro trabajo, pero no es posible, o sea, porque hay unas trabas en el sistema, ¿no? Totalmente, y de hecho, a colación de todo esto que has dicho, hoy ha salido un artículo de Moja Guereu, que no me lo he podido leer entero, pero me encantó su título, porque era algo así como, a partir de una noticia que salió, que se iba a necesitar cerca de 24 millones, escuchen la friolera, de personas migrantes para poder cubrir las cotizaciones de las personas a que actualmente se van a jubilar. Entonces, él devolvía esta pregunta muy inteligentemente y en dirección a lo que decías tú, ¿no? ¿Y quién va a cotizar por esas 24 millones de personas que vienen a trabajar aquí para que ellas se jubilen dignamente también? Porque pareciera que, de nuevo, ¿no? Como que entramos como en una burbuja en donde permanentemente estamos siendo como utilizadas por un lado o deshumanizadas por el otro, cuando no, entre medias, que también están los limbos, infantilizadas y constantemente puestas en entredicho, ¿no? Y a eso vamos también con el juego de los títulos, ¿no? Es como, vale, te valen los títulos cuando hay una pandemia, pero una vez pasada la pandemia resulta que ya no somos imprescindibles. O sea, ¿quién juega este juego y por qué, no? Sí, para mí, a mí esto me recuerda mucho, creo que lo decía en el primer capítulo es que cuando migramos y somos ese ejército de reserva, ¿no? Que viene a sostener la economía en el norte global, ahí sí somos funcionales y por ser funcionales al capital tenemos derechos. Uh-huh. Y ya cuando nos reivindicamos y nos alzamos contra esas normas del juego que nos ponen los de arriba, y en las cuales no tenemos participación política, ahí sí ya empezamos a estorbar, ¿no? Ahí sí ya somos los latinos, ahí sí somos los africanos, ahí sí somos los otros. Uh-huh. Pero cuando necesitan de esta migración, de estas personas migrantes, entonces ahí sí son los ciudadanos que vienen a aportar al sistema económico y venga, claro, abramos todas las fronteras y ahí sí que viva la interculturalidad. Sí, pero hay toda una hipocresía detrás de esto, ¿no? Porque si así fuera, esa voluntad política que tendría que haber para que esto cambiara, ¿no? Ya habría dado pasos efectivos, por ejemplo, hacia la regularización de las personas migrantes. Hay cerca de 500.000 personas que se contabilizan por el movimiento estatal Regularización Ya, que están en situación de irregularidad. ¿Pero qué pasa?
que es que conviene el sistema. ¿Quiénes si no van a ir a recoger los frutos rojos del campo en Lepe, en Almería? Es decir, ¿quiénes van a hacer esas campañas, no? Entonces, bueno, hay una parte en mi poemario que, como veis, como lo habéis dicho en un principio, utilizo mucho el arte también para hacer catarsis, para hacer denuncia y resistencia, en donde hablo de los brazos no personas a los cuales quién incendió las chabolas primero, ¿no? Porque aparte se ve toda una... Es bastante sistemático. Se incendian repentinamente sus chabolas. Chabolas en las que tienen que mal vivir porque no tienen un derecho a la vivienda porque hay un racismo inmobiliario recalcitrante. Y esas mismas personas, a su vez, son las que se han visto en una situación, en un vía crucis brutal, más que el resto de los seres mortales, que aunque también nos hemos visto mucho en esa situación, para poder empadronarse. Que el empadronamiento es la puerta de entrada al resto de derechos. Entonces, cuando empezamos a revisar la serie de trabas, ¿no? O esta pescadilla que se muerde la cola de, sí, pero es que para contratarte, es decir, para que tengas tu cotización, tus vacaciones, tú aspiras a tu jubilación, igual que las personas que se tienen que jubilar, para las cuales tienen que venir 24 millones de personas ahora. Claro, que necesitas un permiso de trabajo. Claro, eso es, perdón, que me estaba yendo por las ramas. Un permiso de trabajo. Me voy por las ramas porque son tantas cosas al final, cuando empiezas a hacer el conteo de toda la serie de trabas, efectivamente necesitas, ¿no? Entonces, no somos nosotros los que no queremos contratarte, sino que el sistema no nos deja. A algunas personas les conviene venir con esas excusas, a otras nos consta que sí, que son aliadas y que son personas que de tú a tú dicen, oye, eres una persona capacitada y me gustaría tenerte a mi lado. A mi primo, por ejemplo, le pasó eso, y a algunas otras personas yo sé que les ha pasado, que después de las prácticas le intentaron hacer un contrato en firme y no hubo manera. Pero porque el sistema decía, no, es que si este trabajo no es de, digamos, no lo puede ocupar una persona catalana, porque él estaba en este caso en Barcelona, entonces sí. Pero si lo puede usar, entonces adiós, muy buenas. Da igual todo lo que usted además haya invertido en formarse aquí, porque para eso también parece que somos buenos, ¿no? Para invertir en formaciones y demás, pero para lo demás no tanto. Claro, no es justamente lo que comentábamos del pez que se muerde la cola, es como que para tener un permiso de residencia necesitas un trabajo, pero para que te contraten necesitas un permiso de residencia. Entonces es como, es casi imposible. Y luego ponen unas normas, por ejemplo, para cambiar el permiso de estudiante por un permiso de residencia y trabajo, es la empresa la que te tiene que hacer el trámite. O sea, hablemos de una empresa que aparte que te quiere contratar, ella tenga que ir a la administración a hacer todo el trámite. Y aparte tiene que pagar unas tasas. O sea, claro, entre hacer todo ese procedimiento y contratar a una persona española, ¿qué harían las personas? ¿Qué hacen las personas? Pues prefieren ahorrarse todo este trámite y lo dificultan, ¿no? Hace difícil que tú, aunque tengas todas las habilidades, toda la formación, pues puedas acceder a ese puesto de trabajo, ¿no? De hecho, yo incluso he escuchado comentarios que dicen, a ver, es que no somos una agencia de regularización de migrantes, ¿sabes? Entonces, vos ahí con tu super currículum y tus super habilidades, pero con estas limitaciones institucionales que son reales y que existen y que lamentablemente nos atraviesan, nos han atravesado a todas las que estamos aquí en primera persona y muchas otras experiencias que también por nuestra profesión, Hilda es comunicadora, Alejandra es abogada, yo soy psicóloga, también conocemos de primera mano porque hemos trabajado con muchas más personas, ¿no? Hablemos, por ejemplo, del tema de la policía. ¿Qué podemos decir de la policía? Terrible. Ya hoy en día nadie se cuestiona prácticamente, o sea, es como que se ha normalizado que haya policías en determinadas zonas de una ciudad, en determinados lugares como la salida de un metro, que bien sabemos que es el medio de transporte por excelencia que utilizan los trabajadores y trabajadoras precarizados, ¿no? Que no tienen ni un coche ni nada, para pedirle de manera supuestamente aleatoria a las personas sus papeles. Cuando uno entra en conversaciones con personas autóctonas, se quedan realmente anonadadas, porque esto es realmente extraño. O sea, una persona para que le pidan sus papeles aquí tiene que estar en una situación de sospecha real, o sea, que ha ocurrido alguna situación de delito, algo que de verdad genera, no sé, irregularidad ante todo, a la vista de todos y todas. Pero en este caso estamos hablando de personas que se están desplazando para ir al trabajo, para recoger a sus infancias del cole. No lo sé, o sea, para tantas cosas que hacemos cotidianamente, ¿no? Y de la nada, como trampa para un gato, les paran, les piden los papeles y lo hacen
Y esto está ya más que estudiado por muchísimas instituciones. Y es más, el Comité contra la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ha tomado buena nota de esto. Y en los exámenes periódicos universales que se hace a los distintos estados y las distintas instancias que tiene la ONU para cada una de las materias, ya les ha dicho, oye, que no, estáis incumpliendo con esto. O sea, que no podéis ir parando a la gente simplemente por su aspecto físico, por su fenotipo, por su acento. Es totalmente discriminatorio y contraviene los derechos humanos de esas personas. Entonces, esto se ha institucionalizado y se ha convertido en algo que vemos día sí día también. O sea, mismamente, yo ya cuando vivía en Madrid, a infancias migrantes también se les ve que les pasa, a las juventudes. Son cuerpos de sospecha por el simple hecho de ser niños, por ejemplo, afrodominicanos, como en este caso yo lo vi desde mi casa. Estaba además un despliegue. La gente que se preocupa tanto por los recursos que supuestamente nos llevan las personas migrantes, ojito al tema, porque el despliegue de 2 lecheras y 3 patrullas para parar a 2 niños enclenques afrodominicanos en la puerta de una casa en un barrio del sur de Madrid popular. 7 policías, que lo que hicieron fue psicoterror con esas infancias. No les encontraron nada, por supuesto. Tú por aquí, tú por allá. Ya está. Lo único que están sembrando es más bien un malestar y una situación de, ¿cómo decirlo?, donde la salud mental de esas infancias se está viendo muy profundamente amenazada. Y es interesante, ¿no? Pensando en para qué fueron creadas las instituciones y luego qué poco aterrizan sus funciones hablando de las personas migrantes. O sea, la policía que está encargada de cuidar el bienestar y la seguridad de las personas, en nosotros nos genera unas emociones, unos sentimientos, una preocupación, una paranoia, o sea, porque sabes, ¿no? Lo decíamos también en el capítulo anterior con Vicky Campoamor, que somos cuerpos de sospecha y que no importa qué tan regular estés o qué tan respetuoso o tan bueno sea tu comportamiento, ¿no? Siempre vas a estar como en el ojo. Y eso nos lleva a la colonialidad. O sea, es decir, la raíz de todo esto tiene que ver con una profunda colonialidad en el pensamiento y en la forma en que se diseña la institucionalidad moderna de este antiguo reino frente a, todo aquello que es la otredad, incluyendo sus excolonias, ¿no? Y esa lectura que se nos da también efectivamente de servidumbre, de personas que está bien que ocupen determinados puestos de trabajo, de cuidados esenciales, recogiendo la fruta, etcétera, sin que se nos garanticen las condiciones mínimas de higiene en muchos casos, de salud. Es decir, vemos cosas verdaderamente preocupantes, ¿no? Claro, y esto también se une al tema, por ejemplo, de la violencia de género, ¿no? Donde te das cuenta que las instituciones que están pensadas para proteger, vuelvo con esto e insisto, porque se supone que para eso existen las instituciones del Estado, para proteger los derechos de las personas, ves que en el caso de las personas migrantes no es así, ¿no? Y más bien te pueden violentar. ¿Cuántas mujeres migrantes, de hecho el porcentaje de mujeres migrantes víctimas de violencia está sobre representado en las estadísticas aquí en España? Y muchas de ellas no denuncian estas violencias porque, claro, tienen miedo que al hacer la denuncia, en lugar de acoger esta denuncia que están haciendo, pues se les abra un expediente o que se les pueda enviar de regreso a sus países, ¿no? Claro, la ley se supone que no dice eso. La ley se supone que si tú eres víctima de violencia de género, pues entonces tienes garantía de tus derechos, ¿no? O sea que la ley de extranjería no está por encima de la ley de violencia de género. Sin embargo, en la práctica, esto no sucede así. Yo recuerdo un caso en el 2019 muy sonado de una compañera hondureña que denunció una violencia que sufrió por parte de su casero y en lugar de tomar su denuncia, lo que hicieron es abrirle un expediente administrativo para deportarla. Entonces, claro, eso movilizó a muchos colectivos aquí, pero es de los pocos casos que se sabe de una situación que pasa más comúnmente de lo que pensamos nosotras, ¿no? Entonces, ¿cómo incluso puedes estar viviendo situaciones en que eres violentada psicológica, física, sexualmente y no tienes las garantías de poner una denuncia o de que el Estado te proteja y tienes que sufrir esas violencias en silencio, ¿no? Sí, totalmente. Y lamentablemente no es un caso aislado. Es decir, y aquí yo vuelvo un poco también con la responsabilidad que tenemos, porque las leyes las escriben y las aplican las personas. Y las aplican personas que tienen un determinado poder
O una falta a veces en el caso del funcionariado, cuando ya estamos por abajo y que son las que te atienden directamente y que tendrían que ser las que dieran entrada a ese tipo de denuncias o a la petición de que se pueda renovar un permiso, etcétera. Y no se cuenta con una formación y unos protocolos en torno a cómo se debe proceder para estos casos con toda la sensibilidad que requiere, ¿no? Porque estamos hablando de personas que efectivamente están sufriendo situaciones de maltrato bastante degradantes y que están viendo cerradas todas las posibilidades para conseguir oportunidades para salir de ese círculo de la violencia en este caso, ¿no? Cuando me refiero concretamente al tema de nuevo de las máximas responsabilidades, aquí apunto concretamente a otro infame ministro de Interior, como lo es Grande Marlaska, que él ha girado también una orden, y aquí vemos, ¿no? O sea, ¿hasta cuánto pesa más lo que dice un ministro patriarca y racista frente a lo que dice una ley garantista, ¿no? Entonces esto todo nos pone frente al espejo con cómo está operando realmente la supuesta democracia. Porque él también ha girado órdenes, y esto está totalmente registrado y constatado, para que alentar a que cuando vengan personas que están en situación irregular a las comisarías para denunciar no solo casos de violencia de género, que son de los más gravísimos que hay, porque todas las que estemos medianamente sensibilizadas con este tema y que seamos mujeres sobre todo lo sabemos, pero no solo en estos casos, sino en cualquier otro tipo de delito en el que, frente al cual se encuentra una persona migrante, está prácticamente desamparada frente a lo que vienen siendo las instancias policiales, porque ellos tienen una orden expresa de que pueden abrir un expediente de expulsión si no les presentan una documentación en regla. Entonces estamos viendo unos casos bastante flagrantes de violaciones de derechos, porque incluso en este caso se ha pronunciado el defensor del pueblo en un par de ocasiones diciendo que no se puede encargar el estatuto de la víctima. Es decir, tú no puedes discriminar a quién sí vas a proteger más frente a lo que vienen siendo las vulneraciones que pueden suponer los delitos que alguien pueda sufrir frente a otras. Es que tú no puedes hacer eso. Por el simple hecho de ser una persona migrante, además, no solo se nos convierte en cuerpos de sospecha, sino que además, o sea, que somos los criminales, cuando conviene, somos los criminales y somos retratados como ese chivo expiatorio, pero cuando no, que es que pedimos que pongan medios para protegernos desde la institucionalidad, resulta que no solo se nos desampara, sino que se nos quiere expulsar del país. Entonces, es esquizofrénico, si te pones a pensarlo, es verdaderamente, no nos están dejando ninguna salida en ese sentido. Es que justo lo hablábamos, ¿no? Antes de empezar el podcast estábamos un poco revisando el tema y claro, hay una serie de episodios que uno ha preferido borrar de su mente porque es la única forma de seguir. O sea, este ejercicio que hacemos también para nosotras es un ejercicio complicado, ¿no? De revivir nuestras propias violencias y de decirlas aquí en este espacio abierto, pero yo creo que tiene esa funcionalidad de exponer las violencias que o sea, las violencias que vivimos en este sistema, ¿no? Para que no parezca un invento, para que no parezca un caso aislado, o sea, pasan más frecuentemente de lo que se cree y es importante que la ciudadanía lo conozca, porque si no está solamente este discurso oficial sobre los migrantes y las migrantes que se llevan las ayudas. Yo no conozco hasta ahora ninguna persona migrante que se lleve las ayudas, de verdad, seguro, no sé. Espero conocerla pronto porque así tendré algún testimonio al menos, pero sí que conozco de estas violencias, ¿no? Y también las conozco de primera mano. Yo recuerdo alguna vez que iba a renovar mi permiso de estudiante en Patraix y bueno, había otras personas que no hablaban español y que se acercaban a la policía que estaba en la puerta a preguntarle, a intentar enterarse de cómo era un poco el procedimiento una vez que estaban ahí, ¿no? Y el policía les gritaba que se vayan a la fila, que se vayan a la fila, pero estas personas no eran sordas, estas personas no hablaban español,
Entonces, no era una cuestión de que no te están escuchando, es una cuestión de que no entienden tu idioma. Entonces, qué importante tener ahí un mediador, una mediadora cultural o una persona mínimamente empática con lo que están pasando estas personas. Y estamos hablando de personas que estaban en situación regular y que estaban haciendo un procedimiento para recibir su tarjeta de identidad. Todas las que estábamos ahí éramos personas con un proceso regular. Aún así, el trato es vejatorio. Te tratan como que fueras lo peor de lo peor, así. O sea, un por favor, un gracias, una sonrisa, está negado. Y no solamente ahí, también cuando comentábamos con Hilda y con Alejandra para armar este capítulo, es como que en todas las instituciones estatales, en los centros de salud, en el ayuntamiento cuando te vas a empadronar, o sea, recibimos del personal un trato tan vejatorio, un trato tan poco cordial, que yo me pregunto si esto se generaliza a toda la población o es solamente a las personas migrantes que tenemos que comernos de eso callados y aguantar, ¿no? Porque aparte, claro, están en una situación de poder, tú necesitas un trámite de ahí, necesitas algo de ahí, entonces, ¿qué puedes hacer? Solo... imagínense lo que cuenta Hilda, o sea, son cosas tan delicadas, tan dolorosas, y sin embargo te toca apretar los dientes, ¿sí? Y mantener la compostura. ¿Cuántas veces más? Entonces, sí es importante que esto vaya cambiando, sí es importante también que se sensibilice y que se capacite a los funcionarios y a las funcionarias públicas, porque esto no puede pasar más. O sea, no puede pasar en un país como España, que se supone que es garantista de los derechos, que ha firmado una serie de convenios para el respeto de los derechos humanos. Pero ¿qué estamos haciendo en la práctica, no? Cuando esto lo vivimos a diario. En mi caso también, por ejemplo, yo tengo un máster de la Universidad de Valencia y un doctorado de la Universidad de Valencia, y sin embargo, si yo quiero ejercer como psicóloga, yo tengo que homologar mi título. O sea, ¿cómo es posible que después de tener como la titulación más alta, que es un doctorado, de una universidad española, yo tenga que probar que mi grado era lo suficientemente bueno, lo suficientemente completo, para equipararse a un grado español? Tomemos en cuenta que el grado de psicología en Ecuador son 5 años y en España son 4, ¿vale? Tomemos en cuenta que yo he aprobado un máster y un doctorado, y aún así, si yo, que no lo he hecho porque me rehúso a hacerlo, si yo metiera los papeles para la homologación, posiblemente me toque tomar materias de primer semestre, de segundo semestre. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si yo podría dar clases de esas materias. Entonces, todas esas violencias que las vivimos a diario, de verdad que nos indignan mucho, y hoy sí nos vamos a quejar más que nunca. Sí, totalmente. Estás más que justificado, porque al final de cuentas se trata de un tema de justicia social, de supuestos valores progresistas que todo el rato se están poniendo por delante, de supuestos Estado social de derecho, y algo que no tendríamos que mendigar. O sea, que tan sencillamente como que se nos diese las mismas garantías, las mismas condiciones de posibilidad que tienen las personas de aquí para poder cubrir sus necesidades a partir de las políticas públicas que traza el propio Estado y la forma en que gestiona y administra todo cuanto hay para que tengamos acceso a una educación, una salud, una profesionalización, una contratación en condiciones. No tendríamos que estar... ojalá no existiera este capítulo y pudiéramos dedicarnos a hablar de poesía, de tantas otras cosas que además sabemos hacer y sabemos hacer muy bien. Ya te digo yo, pero es que es un trabajo adicional el que tenemos al convertirnos de facto en activistas defensores de nuestros derechos. Y eso es algo que también se tendría que poner muy en valor, porque servimos hasta para hacer campañas de incidencia política, etc. Y eso me lleva a otro asunto, y es hasta qué punto le da tanto temor a ciertas sociedades del norte, y concretamente a España, que nosotros ocupemos ciertos espacios que merecemos ocupar como el resto de la gente, porque convivimos, hacemos vida aquí, trabajamos aquí, intentamos cotizar aquí, querríamos cotizar más. Si muchos de nosotros estuviesen en situación irregular, lo podrían hacer, y contratadas en condiciones lo podrían hacer, podrían pagar todas esas pensiones que tanto les preocupan, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tanto preocupa? Y eso tiene que ver con algo muy esencial que has dicho tú también, Aida, que no tendríamos que estar sobreexigiendo o reclamando constantemente que existiesen protocolos y formaciones con una mirada antirracista, intercultural, humanizada, ¿verdad? Porque probablemente ya muchas de nuestras sensibilidades, identidades, corporeidades, epistemologías, saberes estarían allí.
podríamos estar en foros de toma de decisión, podríamos estar en hemiciclos, podríamos estar en parlamentos, podríamos estar como funcionariado también, perfectamente entendiendo desde nuestras propias carnes lo que han pasado a muchas personas que vienen a esa ventanilla y en lugar de gritarles, porque pensamos que es que no nos escuchan, a lo mejor diríamos, búsquenme por favor al traductor o a la traductora de turno, o al psicólogo o a la psicóloga de turno, o al mediadora cultural de turno. Porque ya todo eso lo tendríamos previsto en las formas en que se tienen que atender a las personas. A mí siempre me ha hecho cuestionarme ese concepto de derechos humanos, ¿no? Porque sí es verdad que los derechos humanos pues nos blindan a todas las personas para tener derechos. Pero cuando venimos y somos migrantes y venimos al norte, nos damos cuenta que ese concepto de derechos humanos es muy usado por el poder político para decir, vale, aquí garantizamos, ¿no? Como tenemos este derecho soft, este derecho suave de derechos humanos, que le garantizamos única y exclusivamente a aquellas que tengan papeles. Sí, vale, bien, garantiza a los que tienen papeles, pero es que también existimos las personas que no tenemos papeles, ¿sí? Y entonces ahí los derechos humanos no aplican, ¿no? Naturalmente, estos no tienen, vale. Y yo me voy cuestionando, pero ¿de dónde vienen los derechos humanos, no? ¿De dónde sale este concepto? Y es que viene del propio norte, porque si nos vamos a las epistemologías del sur, nosotros hablamos más de derechos de los pueblos, ¿no? De derechos de las personas a estar y a poderse permitir residir en un territorio. Y es que aquí y es muy importante hablar de esto porque son los nacionalismos los que nos llevan a tener estas violencias y discriminaciones en los mismos estados. Son esos nacionalismos de decir, por yo ser español, yo sí tengo más derechos que ustedes. Y no solamente pasa aquí en España, sino también lo vemos en Colombia, sino que también lo vemos en Venezuela, lo vemos en Ecuador. Y es muy interesante que nos pongamos a pensar qué son los derechos humanos, ¿no? Porque eso también hay que entrar a criticarlo al fondo. Yo creo que sí, hay que hacer como toda una refundación, o sea, toda la parte fundacional, esa carta de principios que nos damos, definitivamente está en crisis, porque como bien dices tú, es muy selectivo y es perversamente selectivo y colonialmente selectivo. Y porque el papel aguanta todo, ¿no? Son bien bonitos, están ahí, bien lindos, miren, estamos garantizando todos los derechos de las personas con papeles, pero ya estamos dando también aquí ejemplos de personas con papeles que tampoco están garantizados tus derechos, ¿no? Obviamente, con mucha más razón se ven violentadas las personas que están en situación irregular. Entonces, ¿dónde queda esa humanidad de la que hablamos, no? Entonces, generar todo ese cambio de narrativa, revisarnos y sinceramente ver que el papel no es un garantista de derechos como de por sí, o sea, que es importante también cómo nos involucramos como entes activos de la sociedad, las personas que nos están escuchando en este podcast, las personas que ocupan algún cargo de decisión, o sea, de verdad tenemos que comenzar a pensar como una pluralidad, o sea, lo que está haciendo que nos carguemos como que nos estemos cargando al mundo, es de ese egoísmo, eso de ver solamente por los que considero que son iguales a mí, y no, o sea, somos un todo entre nosotros, entre nosotras, incluso con la naturaleza, que también estamos aquí siempre aprovechándonos de ella y dejándole como lo último, ¿no? Pero también somos parte de este todo. Hilda, bueno, ¿qué iniciativas se están haciendo o tú crees que se deberían llevar a cabo para frenar esta violencia institucional? Cuéntanos un poco. Mira, yo creo que hay mucho por hacer realmente, pero y es muy fácil caer en la desesperación porque son muchos frentes, ¿no? Y son muchas las violencias que hemos enunciado aquí. El cambio tiene que pasar por una voluntad política y por un cambio estructural profundo, por cosas como las que ha dicho Alejandra, como las que has dicho tú, las que he dicho yo ya. Pero sí que me parece importante ser altavoces o implicarnos de alguna manera con esas otras iniciativas que ya se están tejiendo, que efectivamente ya existen. He nombrado algunas colectivas, por ejemplo, como Madrecitas. Si conocemos casos que nos resuenan, que tienen que ver con mujeres migrantes bajo amenaza de la quita de custodia de sus infancias, contactar con Madrecitas, mirar las campañas que están haciendo, ser altavoces. Y así como esas tantas otras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si quieren saber más información concretamente en Valencia sobre todas las violencias que están habiendo con ese cruce de género e institucionalidad, tenemos un informe que ha sacado Por Ti Mujer,
sobre la violencia institucional hacia las mujeres inmigrantes, y aquí tenemos datos demoledores, con los cuales si tenemos que construir algún tipo de informe, dependiendo del papel que cada quien tenga, ¿no?, o su rol, aquí tenemos información. Si incluso los periodistas quieren valerse de esto para sacar reportajes, informes, tenemos esta información y tenemos estas fuentes. También recientemente va a salir un mapeo en el cual estuve yo facilitando junto con Gabriela Nuru, con mujeres migrantes, para construir una cartografía acerca de las violencias machistas y racistas en la ciudad de Valencia. Y vamos a hacer toda una serie de campañas para que esto sensibilice a la sociedad y con voluntad de que eso quede no solo como un registro, sino como un recurso pedagógico que se pueda llevar a lo mejor a los coles, o sea, que sea amigable, que sea digerible y que cada persona se pueda apropiar también de ese recurso. Ya por último, y insisto que pueden seguirse buscando muchas cosas más, comentar que existe un observatorio que acaba de abrir de violencias institucionales machistas, que están en red muchísimas organizaciones, sobre todo que trabajan por el tema del derecho de las mujeres y contra las violencias de género en todo el territorio, y hacer seguimiento de lo que se va publicando por ahí, hacerse eco, hacerse altavoces de la campaña Regularización Ya, que estamos a las puertas de la discusión de la ILP para la regularización de 500.000 personas, para que esto no decaiga y las personas que están en el Parlamento, que tanto han dicho que van a apoyar la regularización, verdaderamente estén allí dando su voto para que esto sea efectivo. Y por último, hay una guía de acogida que ha construido Mujeres Migrantes para Mujeres Migrantes, porque como bien decíamos, qué mejor que nosotras para contar por las experiencias que ya hemos pasado e intentar que las otras personas que vienen detrás puedan evitarlas y puedan paliar esas violencias. Mientras no cambie estructuralmente, pues por lo menos entre nosotras, oye, nos chivaremos y nos diremos cuáles son las estrategias, cuáles son los caminos y cuáles son las vías que nos permiten poder subsistir aquí en el reino. Sí, Hilda, muchísimas gracias. Todo el material que nos estás dando es súper valioso. Me parece que también es importante nombrar a la comunidad Hijas de la Inmigración, que las puedes encontrar también en redes sociales como Instagram, que ellas hacen una labor también formidable con este cuello de botella en encontrar citas para poder tener tu permiso de residencia o renovaciones. Entonces te ayudan con esa búsqueda de citas, ¿no? Imagínense cómo hemos tenido que recurrir a tejer una red de apoyo para poder hacer este trámite, que debería ser una cosa de las más sencillas, ¿no? Y bueno, también este podcast es una forma en que nosotras estamos intentando frenar esta violencia institucional. Por eso invitamos a todas las personas que nos escuchan también a difundir, a compartir, a promover por las redes sociales, ¿no? Las personas migrantes aquí estamos intentando también fortalecer estos espacios de liderazgo, de lucha. Hay muchas comunidades, hay muchos grupos que están también trabajando por lo mismo, Mujeres, Voces y Resistencias, tu grupo también, Hilda. Resistencia Migrante Disidente, Casa Mazapeu, Juru. Sí, o sea, somos muchos colectivos que estamos intentando frenar estas violencias, entonces esa importancia de ayudarnos entre todas, porque esto es algo que se tiene que saber, y yo también estoy convencida de que nunca vamos a lograr una sociedad más justa y equitativa si no se involucra a las personas también españolas, ¿no? Entonces, si eres una persona que estás comprometida con la justicia social, si eres una persona que consideras que los derechos humanos se deben respetar y que son para todos y para todas, también te invitamos a que puedas difundir este podcast, a que lo puedas comentar con tus amigos, con tus amigas, incluso si es que tienes alguna pregunta o algún comentario que nos lo quieras hacer también, porque yo creo que ahí está el debate abierto. No queremos hacer un gueto de personas migrantes, queremos que estos temas se hablen también con las personas españolas, poder saber también sus sentires y que sepan de primera mano las violencias que atravesamos para, como mencionaba, construir una sociedad justa y equitativa para todos y para todas. Bueno, Hilda, muchas gracias. Ha sido un episodio bastante enriquecedor, porque es necesario hablar y poner en los medios de comunicación sobre estas violencias institucionales que sufrimos todas las personas migrantes. Bueno, y esto último que dicen es muy importante, ¿no? De visibilizar todas estas luchas, porque existimos porque reexistimos, ¿no? Y porque luchamos. Espero que nos volvamos a encontrar en otro espacio
en donde estemos con más mujeres luchando y haciendo visibles estas violencias institucionales para que dejen de suceder y podamos vivir realmente en igualdad de derechos. A todas y a todes y a todos los oyentes los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Esto es Quéjese nomás. Esta actividad está financiada por el proyecto Tejiendo Derechos, Wake Up Rights, financiado por la Unión Europea y Oxfam Intermón, en el marco del programa Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores de la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y autoras y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea, ni los de la EACEA, ni los de Oxfam Intermón, por lo que ni la Unión Europea, ni la EACEA, ni Oxfam Intermón pueden ser considerados responsables de hechos.